Buenas noches, hermanos. ¿Sí se escucha bien? Si alguien me puede decir, por favor. Sí, hermano, se está escuchando Listo. bien. Muchas gracias, hermano. Ok, vamos, hermanos, los invito a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor tan grande que nos ha sido dada por medio de Él. Grande eres, Señor, y tus misericordias son eternas. Te pedimos, Señor, en estos momentos la guía de tu Espíritu Santo para, primeramente, Señor, seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú comunicando lo que tú quieres a cada uno conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Seas tú hablando a nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias. Amén. Muy bien. Quería que en esa noche meditáramos un poco en santificación. El versículo 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ve santos, entonces somos santos posicionalmente. Entonces, Pedro les dice aquí que, bueno, ahora son santos, entonces deben andar, vivir en santidad. Dice entonces, en el versículo 1, vemos que Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión. Son hermanos judíos que fueron expulsados de Jerusalén. Pero en el versículo 2 vemos el contraste cuando dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, aunque en el mundo han sido expulsados, ¿cierto? No tienen patria. Es algo de ánimo para los hermanos saber que ahora pertenecen al pueblo de Dios. Versículo 3 en adelante, les anima a perseverar y creer a pesar de las circunstancias, teniendo en cuenta que las aflicciones de ahora no son comparadas con la gloria venidera cuando Cristo sea manifestado. Entonces en el versículo 13 comienza diciendo, por tanto, es decir, teniendo en cuenta lo que está dando el apóstol Pedro, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la Biblia de las Américas, la primera parte dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Esa frase de ceñir los lomos viene de que antes debían recogerse la túnica y ajustársela a la cintura para de esta manera tener mayor movilidad, estar dispuestos para la guerra, para la acción, a lo que necesitaban. Entonces el apóstol les dice, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento. Es decir, que ajusten entonces su entendimiento para la acción. Bueno, es muy fácil para cualquiera, cualquier creyente, desviar su mirada, poner su mirada o centrarse en lo que tiene delante de sí. Estos estaban en tribulación, pasando por pruebas, pero el apóstol les dice que ajusten su entendimiento a las verdades que encontramos antes, de que ahora lo importante es mirar hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Entonces, debían ajustar sus pensamientos, su entendimiento a esta realidad. Dice, sed sobrios, estar vigilantes a la expectativa y esperar. Y ese esperar no es simplemente estar quietos, sino estar esperando, confiado en que todas estas verdades serán manifiestas cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces sigue diciendo en el versículo 14, como hijos obedientes, y vemos en el versículo 2 que dice que somos elegidos para obedecer. Entonces, el propósito de cada creyente, una característica que debe tener cada creyente es la obediencia hacia Dios. Entonces dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y la palabra aquí, conformarse, tiene un énfasis en no conformarse a un mismo patrón. Entonces, no debemos seguir la misma conducta que teníamos antes de conocer de Cristo. Entonces, debemos vivir una vida en santidad. En el versículo 15 vemos, por causa de la santidad de este que nos ha llamado. Leemos en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. El propósito de nosotros es reflejar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y para anunciar las virtudes de aquel, para que Él sea manifiesto a través de su pueblo, debemos vivir una vida en santidad. Y para vivir una vida en santidad debemos ser obedientes conforme a nuestro llamado. Y obedecemos porque León 14:15, si no estoy mal, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí en el versículo 8 del capítulo 1, dice a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, aunque no le vemos, le amamos, ¿cierto? ¿Cómo no gozarnos sabiendo que fuimos rescatados de una buena manera de vivir, como lo dice en el versículo 18? Entonces, el llamado en esta noche es a pensar un poco en cómo estamos viviendo nuestra vida como creyentes. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 7. Quiero que veamos unos principios que podemos aplicar a nuestras vidas. En Deuteronomio, Moisés recalca la ley a una nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Ya la primera generación toda murió en el desierto y está aquí recalcando ahora a una nueva generación. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, le recuerda al pueblo, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos están sobre la tierra. Entonces vemos Moisés recordándole al pueblo de Israel que ellos son pueblo santo para Jehová. Entendemos por santo apartados por Dios y para Dios. Entonces, los versículos primeros, vamos a leer un poco, dice en el versículo 1 del capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y sus esculturas en el fuego. Entonces, recordamos también que al Dios cumplir su promesa de entrar al pueblo a la tierra prometida, Dios estaba haciendo juicio a estas naciones por medio del pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 3 y 4 dice que no debían emparentar, no debían hacer ningún tipo de alianza con estas ciudades, sino, por el contrario, destruirlas por completo. La razón de esto, si no hacían ellos, dice más adelante que les sería el tropiezo, es decir, que su corazón sería desviado de Dios hacia otros dioses. Este principio lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En Corintios lo vemos como en su sentido más amplio, aunque aquí lo hace un poco más específico para ellos en cuanto al tipo de alianza que debían hacer. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien, para, en un sentido, para que nosotros guardemos nuestra santidad que tenemos, ¿no? Al pueblo de Israel siempre se les recordaba que debían obedecer los mandamientos, que eso le traería bendición, y el no obedecer les traería maldición. Entonces, cuando Dios le dice que no emparentaran con esos pueblos, no es porque como muchas veces se piensa, ¿no? que, que nosotros podemos convencerlos de venir a Dios, podemos convencerlos de que se arrepientan de su maldad. Pero no, el Señor es muy enfático cuando dice, no harás esto, porque desviará tu corazón en pos de dioses ajenos. Y siempre está la tendencia a ajustar la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Siempre encontramos un pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos escuchar lo que Dios tiene que decir al respecto para nosotros. El yugo desigual no necesariamente aplica solo para pareja, como comúnmente lo hacemos, sino todo aquello que no va conforme a mi andar con Cristo y que pueda comprometer mi comunión con Él. Tenemos el ejemplo en Mateo 6, 24, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, para que pensemos
Dice la palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, para preguntarnos qué busca o qué persigue nuestro corazón. Eh, bueno, entonces teniendo en cuenta que el pueblo debía exterminar a todas estas naciones porque Dios haría juicio por medio del pueblo, leemos en el versículo 16 en Deuteronomio, donde dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Me llamaba la atención esta parte de no los perdonará tu ojo. Y de eso pasa mucho, ¿no? Cómo vemos las cosas nosotros. Y el no verlas como Dios las ve. A simple vista podríamos pensar que eso es muy cruel, ¿no? Debían acabar por completo a todas estas naciones. Pero Dios tiene siempre un propósito con lo que Él hace. ¿Cómo tratamos nosotros entonces con las cosas o personas que pueden comprometer nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo quiere Dios que tratemos con estas cosas? Debemos entonces guardar nuestra santidad por causa de este Dios santo que profesamos amar y creer. Más adelante en el capítulo 7, creo que leamos en el versículo 25 y 26, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces Dios les dice que de nada de eso tomarían para no contaminar al pueblo. Leemos en Josué capítulo 7, en el versículo 1, dice, bueno, el pueblo estaba, ya había entrado, estaban por tomaron a Jericó, tuvieron la victoria con Jericó. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces vemos lo primero que el Señor les dice y lo primero que hacen, ¿cierto? O sea, les dice que no hagan eso y es lo primero que hacen, teniendo muy en poco los mandamientos del Señor. Moisés en Deuteronomio 30, 19, les dice al pueblo, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Pero vemos cómo de ahí en adelante la decadencia del pueblo de Israel con su relación con Dios. En Jueces leemos que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y en Primera de Samuel, capítulo 8, vemos cómo el pueblo pide rey, desechando a Dios. Dios le dice a Samuel que les haga caso en todo lo que ellos le digan porque no lo aborrecen a Samuel, aborrecen al Señor, han desechado a Dios para que Él reine sobre ellos. Y continúa de esta manera la decadencia y terminan por servir a otros dioses. Recordamos a Salomón en cuánta sabiduría no tenía Salomón, pero y cuántas cosas también hizo que no fueron aprobadas por Dios, y leemos que dice sus mujeres le hicieron servir a otros dioses. Desvió su corazón de Dios. Quiero entonces, hermanos, que pasemos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículos
1 y 2. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces los discípulos le dicen al Señor que les enseñe a orar, y vemos la primera petición que encontramos en esta oración, santificado sea tu nombre. Bueno, nosotros no podemos santificar el nombre del Señor. El único que puede santificar es Él. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué podemos entender cuando dice santificado sea tu nombre? Es una petición que hace el que ora, y entendiendo este modelo de oración debe ser una petición de cada creyente, de que el nombre de Dios sea santificado. Pero entonces, para entender un poco de santificado sea tu nombre, vemos que la siguiente petición es venga tu reino. Entonces, vemos que el reino de los cielos se había acercado cuando ya nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente lo que la petición es que esto celestial sea manifiesto aquí en la tierra a través de su pueblo. Entonces, para entender un poco más esta idea, quiero que vayamos a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 encontramos los hijos de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú. Dice versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, para pensar, ¿no? ¿Cómo se santificó el Señor? ¿Cómo fue santificado el nombre del Señor? En esto, ellos vinieron con algo que el Señor no les había mandado, sino queriendo hacer algo a la manera de ellos. Entonces, que el Señor se santificara para ellos representó juicio, para ellos representó muerte. Entonces, cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo de una manera que el Señor haga lo que tenga que hacer en medio de su pueblo para que su nombre sea santificado. Entonces, para pensar en cómo nos estamos acercando a Dios, cómo estamos tomando el nombre de Dios, entendiendo, ¿no? Él se santifica aún con nuestra obediencia, pero sí, perdón. Sí, entonces, ¿cómo nos estamos acercando al Señor? Dice en primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. La vida del creyente, teniendo una vida en santidad, no va de acuerdo a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo hace. Por eso no nos entienden, por eso no entienden lo que nosotros hacemos, no comprenden el por qué lo hacemos.
para ellos todo esto que hacemos es locura. Pero entonces, Pedro dice, volviendo a Pedro, dice que si es necesario, debamos ser probados, ¿no? Por un tiempo y vemos que sí es necesario que cada creyente sea probado. Vemos por dificultades, por lo mismo, porque el mundo no entiende, vamos en contra de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo piensa. Pensando en esto de que del nombre del Señor sea santificado, volviendo a Acán, al pecado de Acán, Josué le dice, bueno, da gloria a Dios y confiesa tu pecado, ¿cierto? Entonces vemos cómo el nombre del Señor es glorificado y es santificado, y de igual manera para Acán representó muerte. Vemos que aún para Moisés no entró a la tierra prometida, porque el Señor, Dios le dice que por cuanto no me santificaste, al momento de que el Señor le dijo que al hablar a la peña, y él lo que hizo fue golpearla. Entonces vemos que aún por ese error, el nombre del Señor no fue santificado, pero sí el Señor tomó consecuencia, hubo una consecuencia para Moisés en cuanto a eso. Entonces es muy fácil, hermanos, desviar nuestra mirada de lo que realmente importa, de lo celestial, porque eso es lo que vemos, esto es lo que vivimos el día a día y vemos cuántas cosas, dificultades podemos pasar. Pero Hebreos 12:3 nos recuerda que podemos considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que palabras de ánimo para el creyente, ¿no? De ajustar nuestro entendimiento a lo que realmente importa, a lo celestial. En Hebreos 12, versículo 14, dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y ese de mirar a Dios no es simplemente algo de vista, ¿no? Tiene el énfasis en contemplar a este Dios santo, este Dios maravilloso. Vemos al pueblo de Israel, a esta generación que salió de Egipto, porque por lo mismo no entró a la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto y pudieron ver las obras de Dios. Su corazón seguía en Egipto, su corazón se quedó allá. Siempre pensaban y deseaban estar otra vez en Egipto. Entonces, pensemos un poco en cómo está nuestra vida, cómo nos estamos acercando a Dios, cómo estamos tomando el nombre de Dios. Por eso leemos ahí en Hebreos 12 la disciplina del Señor, ¿no? El Señor hará lo que tenga que hacer con sus hijos para que su nombre sea santificado, sea glorificado. Vemos también en Corintios 11, cuando Pablo les dice, y sanemos, muchos duermen, por lo mismo, por su andar, porque lo que estaban haciendo realmente no iba acorde con lo que han sido llamados. Realmente no se distinguía su vida a la vida de cualquier persona. Quiero terminar, hermanos, leyendo un versículo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, lo ames. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bueno, hermanos, ese es la meditación en esa noche. Espero que el Señor les bendiga. Vamos a orar nuevamente para terminar. Señor y Dios, nuevamente estamos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea santificado en medio de tu pueblo, por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en lo que realmente importa, Señor, en lo eterno, en lo espiritual, y sabiendo, Señor, que las aflicciones de hoy no son comparadas a la gloria venidera, Señor, cuando Jesucristo sea manifestado. Pedimos, Señor, que seas guardando a cada uno de nuestros hermanos en esa noche. Descansamos en tu voluntad, Señor. Oramos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.